Hola, mi nombre es Clara. Tengo 58 años y, en los últimos 5 años, mi vida se ha transformado en una rutina gris de soledad y nostalgia. Desde que mi esposo falleció, perdí no solo al amor de mi vida, sino también una parte de mí misma. Mis días se convirtieron en una repetición monótona de obligaciones, rodeada de familiares que intentaban ayudarme, pero que no lograban llenar el vacío que me consumía. Hoy, mientras tomo mi café y miro por la ventana, me pregunto, ¿cuándo fue la última vez que sentí emoción? ¿Cuándo fue la última vez que mi corazón saltó de alegría? Si alguna vez te has sentido así, sabes a lo que me refiero. La búsqueda de amor y conexión es una experiencia universal, y yo anhelaba eso. Todo comenzó a cambiar una tarde soleada, cuando recibí la primera de muchas entregas. El repartidor era Daniel, un joven de 25 años que, entre paquetes y encomiendas, trajo una nueva chispa de vida a mi día. La forma en que sonrió y me saludó me sorprendió, como si ese breve momento hubiera detenido el tiempo, haciéndome sentir una sensación en el estómago que no experimentaba en años. Con el tiempo, recibí más entregas de él, y empecé a preguntarme, ¿y si este joven carismático pudiera ayudarme a descubrir lo que es volver a sentir? Las conversaciones se hicieron menos formales y más significativas, y ambos rápidamente nos sentimos cómodos el uno con el otro. ¿Alguna vez has tenido una conexión instantánea con alguien? ¿Cómo fue? Aquí no olvides suscribirte al canal y dejar un me gusta si tienes curiosidad por saber cómo se desarrolla esta historia. Activa la campanita para no perderte los próximos capítulos. En los primeros meses, Daniel se convirtió en una presencia constante en mi vida, simbolizando todo lo que había perdido. En mi interior, una flor de esperanza comenzó a brotar. No solo recibía paquetes, sino que estaba recibiendo un nuevo sentido de vida. ¿Qué es la vida sin amor? Es como un libro sin palabras, una película sin escenario. La conexión entre nosotros fue creciendo, pero al mismo tiempo sentía un peso sobre mis hombros. La culpa. ¿Qué pensaría mi familia? ¿Qué diría mi difunto esposo? Las preocupaciones comenzaron a surgir, pero al mismo tiempo me preguntaba, ¿qué es lo que realmente quiero? ¿Alguna vez te has detenido a pensar qué harías si estuvieras en mi lugar? Reflexiona sobre esto mientras continúo contando mi historia. La rutina de entregas rápidamente se transformó en algo más. Daniel pasó a ser un visitante que esperaba y ansiaba. El calor de las conversaciones se convirtió en un bálsamo para la fría soledad que me envolvía. Él hablaba de sus sueños, de sus aspiraciones, y aunque sabía que éramos de mundos distintos, no podía evitar la fascinación que sentía por él. Había algo en él que iluminaba no solo mi día, sino también mi alma. Una tarde, mientras el sol se ponía en una danza de naranjas y morados, se formó una idea implícita entre nosotros durante una conversación en el tendedero. Yo había comentado sobre cómo siempre quise aprender a cocinar platos deliciosos, y Daniel, con su sonrisa traviesa, me invitó a un curso particular. Lo que comenzó como una simple invitación de un joven entusiasta de la cocina, se transformó en una oportunidad que no pude rechazar. Esa noche de viernes preparé la casa. Limpié todo con un esmero que no había practicado en mucho tiempo y compré ingredientes frescos. A las 18:00 en punto, sonó el timbre. Mi corazón latió con fuerza. No sabía si estaba nerviosa o emocionada. Cuando abrí la puerta, vi a Daniel con un delantal atado a la cintura, un ramo de hierbas frescas en una mano y una botella de vino en la otra. «Hola, Clara. Espero que estés lista para una explosión de sabores», dijo él, con una chispa en los ojos que me desarmó. La sala estaba impregnada de un aroma dulce que nos envolvía, creando una atmósfera de intimidad innegable. La comida y la bebida se convirtieron en el fondo para una profunda inmersión en nuestras personalidades. «¿Sabes?», comenzó Daniel mientras cortaba cebollas, con un toque que parecía bailar al ritmo de su propia música. «Siempre he creído que la cocina es una forma de amor. ¿Estás de acuerdo?» Sentí mi rostro calentarse. Él no solo hablaba de platos y especias, sino que tocaba algo más profundo, la esencia de lo que significa cuidar a alguien. Era como si cada palabra suya perforara la capa de soledad que me había envuelto durante años. «Creo que sí. Pero el amor también es un riesgo, ¿no?», respondí, mirándole a los ojos y subestimando la profundidad de sus palabras. «El riesgo es parte de la belleza. Sin riesgo no hay emoción», respondió él, de manera firme.
Después de una noche de risas y platos deliciosos, mientras la cocina se convertía en un santuario de secretos susurrados y miradas prolongadas, comenzó a formarse una sutil tensión entre nosotros. Era casi palpable. A cada toque accidental, a cada risa compartida, algo parecía desarrollarse. Al final de la noche, cuando el vino fluía en nuestras copas y la conversación se volvía más suave e íntima, él se inclinó un poco más cerca, casi como si, en ese momento, el mundo exterior desapareciera. Sabes, Clara, nunca conocí a alguien como tú. Me haces sentir que todo es posible. Podía sentir mi corazón latir con fuerza, un torbellino de emociones invadiéndome. Sabía que era prohibido, lo sabía. Pero, en ese instante, la idea de resistir parecía casi dolorosa. Con la mente confusa y el deseo burbujeando bajo la superficie, antes de que pudiera procesar la razón, el teléfono sonó, interrumpiendo nuestro momento. Disculpa, tengo que contestar. Fui hacia el teléfono, pero mi mente estaba lejos, perdida en la posibilidad de lo que podría suceder. ¿Quién estaría al otro lado? Y, lo más importante, ¿qué pensaría Daniel de esto? Los pensamientos se agolpaban mientras contestaba, dejando la tensión aún más palpable en el aire. Síguenos en el próximo capítulo para descubrir qué sucede después de la llamada inesperada. ¿Qué significará esta interrupción para Clara y Daniel? A medida que nuestra conexión se profundizaba, cada entrega me dejaba ansiosa. No solo eran paquetes lo que esperaba, sino momentos preciosos con Daniel. Él me hacía sentir viva, y eso era nuevo y aterrador. La batalla entre la felicidad que comencé a sentir y el miedo a la traición pesaba en mi mente. Unos días después, fue como si algo hubiera cambiado en la atmósfera. Durante una entrega, Daniel y yo tuvimos una conversación más íntima. Él habló sobre sus sueños, y yo revelé un poco sobre mi vida. Cuando nuestras miradas se cruzaron, me di cuenta de que había algo más que una simple amistad entre nosotros. Las emociones empezaron a desbordarse. ¿Alguna vez te has sentido atraído por alguien a quien no debías? ¿Cómo lo manejaste? En esos momentos, sentía como si una danza silenciosa estuviera ocurriendo entre nosotros. Una danza de deseos ocultos. Lo que se estaba formando entre Daniel y yo desafiaba todas las expectativas sociales y normas que siempre conocí. Al mismo tiempo, la duda penetraba en mi corazón. ¿Expandir mi vida a esta altura vale el riesgo? En conversaciones con mis amigas, me di cuenta de que lo que estaba viviendo era impensable para la mayoría. Su mirada de juicio estaba ahí, una nube de desaprobación flotando sobre mí. ¿Qué harías si tuvieras a alguien a tu lado que no entendiera tus decisiones? ¿Dejarías de lado lo que sientes o te arriesgarías en nombre de la felicidad? La presión aumentaba conforme las opiniones de mis familiares comenzaban a manifestarse. Mis hijos notaron que estaba más animada, y el descubrimiento de quién había sido la nueva luz en mi vida era algo que no podía mantener oculto. La curiosidad en los rostros de mis hijos comenzó a transformarse en preocupación. Me preguntaban si había encontrado a alguien, si algo estaba sucediendo. El ardor de la duda en sus voces provocaba una tormenta de culpa dentro de mí. ¿Cómo podría explicar que la alegría inesperada que estaba viviendo provenía de una conexión con alguien mucho más joven y, esencialmente, prohibido? Descarté la idea de contarles lo que estaba pasando entre Daniel y yo. Era una historia que no cabría en sus comprensiones, especialmente sonando como un guión de telenovela, pero la presión de los secretos comenzó a consumirnos. Con cada conversación que no se daba, la distancia entre nosotros parecía aumentar. Una noche terminé reuniéndome con mis amigas para una salida. Mientras tomábamos vino y compartíamos risas, el tema de las relaciones surgió nuevamente. Fue entonces cuando una amiga, Malu, señaló hacia mí con una sonrisa traviesa. Clara, necesitas permitirte amar de nuevo. No podría vivir sin emoción. Sus palabras resonaron como un eco distante, martilleando en mi mente. El vino fluía mientras yo solo asentía, imaginando a Daniel. La forma en que sus músculos se movían cuando cortaba vegetales, o la manera en que la luz del sol reflejaba en su cabello, dándole un aire casi angelical. ¿Sabes? Siempre creí que la felicidad debe ser perseguida, continuó Malu. No importa la edad ni las circunstancias. Lo que importa es cómo te sientes. Cuando volví a casa esa noche, un torbellino de emociones se mezcló con el vino en mis sentidos. El deseo de vivir era palpable, pero el miedo a ser juzgada y desaprobada me mantenía atrapada en un ciclo de duda y culpa.
Sería la felicidad del momento más importante que los recuerdos que construí a lo largo de los años. A la mañana siguiente, decidí resolver la situación. En lugar de esperar una entrega regular, fui a una cafetería cercana que Daniel solía recomendar. Con cada paso mi corazón latía descontrolado, ansioso por sus palabras, riendo de sus bromas y perdiéndome en su mirada azul profunda. Cuando entré al lugar, mis ojos lo localizaron sentado en una mesa cerca de la ventana. La luz de la mañana envolvía su rostro de una manera mágica. Él levantó la vista y sonrió, una sonrisa que derretía todos mis miedos por un instante. «Clara, qué placer verte aquí», dijo, levantándose y sacando una silla para mí. Tan pronto como me senté, nuestras miradas se cruzaron por un tiempo prolongado, y la química entre nosotros hervía bajo la superficie. «Tengo algo que contarte, Daniel», dije, tratando de organizar mis pensamientos, pero él me interrumpió, tomando mi mano, una invitación silenciosa que me hacía sentir en consentimiento. «Antes de que empieces, solo quiero que sepas que cada vez que vengo aquí, tu presencia recorre mi mente. No puedo evitarlo», dijo con una sinceridad que me transportó a otro lugar, lejos de las miradas y juicios de la sociedad. El mundo a nuestro alrededor desapareció, y la tensión emocional explotó en un día soleado que parecía ser solo nuestro. «Yo también lo siento, Daniel, pero no sé cómo es posible. ¿Qué significa esto? ¿Cómo podemos vivir este amor en un mundo que parece estar tan en contra de nosotros?» «La cuestión no es lo que piensen los demás, sino lo que sentimos nosotros», respondió, su mano sujetando la mía con firmeza. Cuando el espíritu colisionaba entre la excitación y la duda, de repente, mi mente comenzó a recorrer las reacciones de mi familia, los murmullos de mis amigas. Estaba a punto de sumergirme en una emoción incontrolable, cuando la puerta de la cafetería se abrió, revelando un rostro conocido. El choque fue instantáneo. Mi hijo, Gabriel, que parecía estar en una cita informal con un amigo, se detuvo a pocos pasos de nosotros. Las miradas se cruzaron, y en ese instante, el espacio se congeló. ¿Qué haría ahora? La verdad podría revelarse allí, o todo lo que había construido con Daniel estaba a punto de derrumbarse bajo la mirada curiosa de mi hijo. ¿Qué sucederá a continuación? ¿Podrá Clara explicarle sus elecciones a Gabriel? No te pierdas la continuación de esta historia llena de emociones y giros inesperados. Mis hijas empezaron a preguntar sobre mi vida social y mi bienestar. Un día, una de ellas lanzó la pregunta que resonó en las paredes de mi mente. «Mamá, ¿no extrañas la compañía?» Eso me golpeó como un ladrillo. Traté de desviar la conversación hacia temas triviales, pero la verdad era que la compañía que más deseaba estaba justo allí, en mi puerta, en forma de un joven repartidor. La conexión con Daniel no quedó solo en sonrisas y diálogos casuales. Para nuestra sorpresa, todo culminó una noche. Mientras conversábamos en la puerta de mi casa, la temperatura parecía estar subiendo. Las palabras flotaban en el aire como nubes de tormenta, cargadas de electricidad. El clima cambió cuando Daniel me miró de una manera que me hizo sentir como si pudiera leer mis pensamientos. ¿Qué haría si se acercara más y me tomara de la mano? ¿Y si se inclinara para besarme? Un crescendo de emociones se apoderó de mi mente, y sabía que ese momento se acercaba. Cuando finalmente se acercó, algo dentro de mí se desató. El beso fue suave y lleno de promesas. Allí, en el calor de ese momento, todos mis miedos e inseguridades parecían desaparecer. Nunca imaginé que a los 58 años podría sentir esto nuevamente. ¿Alguna vez experimentaste un momento en el que todo parece detenerse y el mundo exterior desaparece? ¿Cómo fue? Pronto, la excitación se mezcló con un torbellino de emociones, y me vi luchando por mantener una postura racional. Daniel se volteó hacia mí y dijo: «No sé qué significa esto, Clara, pero no puedo negar lo que siento». Yo tampoco lo sabía, pero la verdad de mi corazón estaba más clara que nunca. Pero con cada entrega surgía una nueva preocupación. ¿Y si alguien lo ve? ¿Y si mi vida se convierte en un escándalo? Cuando volví a ver la situación desde un ángulo más claro, me di cuenta de que no solo mis sentimientos y mi felicidad estaban en juego. ¿Qué pasaría si mis hijos se enteraran y cuál sería su reacción? ¿Qué debemos hacer si la sociedad descubre lo que está pasando entre nosotros? La vida de Daniel también podría verse afectada. Surgió la discusión sobre salir a una cita,
y adentrarme más en esto parecía tentador, pero ese camino me dejaba aún más nerviosa. El dilema moral se intensificaba cada día. A medida que Daniel se convertía en una parte de mi vida, no podía evitar escuchar los murmullos del miedo en mi interior. Me pregunté, ¿es esto lo que quiero? ¿Puedo seguir viviendo esta nueva emoción, aunque implique un riesgo tan grande? Cuando una amiga cercana, Laura, comenzó a sospechar que algo había cambiado en mí, me di cuenta de que lo que estaba viviendo necesitaba ser discutido de alguna manera. Compartir mis sentimientos se volvía esencial. Pero, ¿con quién? ¿Podría contárselo a un amigo? ¿Qué harías tú? ¿Compartirías algo con alguien a quien amas, aunque eso pudiera poner todo en peligro? A veces siento que mi vida se convierte en una película romántica, pero también parece una pesadilla a medida que se desarrolla. No olvides comentar abajo. Comparte tus experiencias u opiniones sobre la traición y la infidelidad. Tu comentario puede ayudarnos a crear discusiones interesantes aquí en el canal. Mientras tanto, seguiré compartiendo mi verdad. Las semanas siguientes fueron un laberinto emocional, donde cada encuentro con Daniel se llenaba de deseos y dudas. En esas noches, cuando me acostaba en la cama, el eco del beso que intercambiamos en la puerta aún resonaba en mis recuerdos. Era un sentimiento abrumador, a la vez dulce y amargo. Todos los aspectos de la vida familiar que había construido parecían pesados y limitantes, pero la imagen de Daniel iluminaba cada rincón oscuro de mi mente. Una noche, después de una entrega particularmente larga, decidí que ya no podía seguir viviendo esa dualidad. Cuando finalmente me senté con Laura, mi amiga más cercana, los nervios comenzaron a agitarse en mi interior. En ese ambiente acogedor, con vino tinto fluyendo entre nosotros, la verdad parecía burbujear en la superficie. Laura, necesito contarte algo, dije con el corazón latiendo fuerte. El peso de las palabras parecía enorme, como si revelara no solo mi secreto, sino una parte de mi esencia. Estoy aquí para escucharte, respondió ella, atenta. Y así, como si las palabras se desprendieran de un largo silencio, compartí la historia. Cada momento juntos, cada mirada, cada risa llena de promesas. Y aquel beso. Laura se quedó en silencio por algunos instantes, como si absorbiera la magnitud de lo que había revelado. Clara, esto es complicado, dijo finalmente, con una mezcla de comprensión y preocupación. Pero, ¿estás feliz? La pregunta resonó en mí. ¿Ser feliz? Esa parecía ser la cuestión fundamental. Sí, pero hay tanto en juego. Mis hijos, mi vida, lo que la gente va a pensar. No quiero ser vista como una villana, o algo peor. Ella se inclinó hacia adelante, intensificando su mirada. ¿Qué sientes por él? ¿Es amor o solo una fase, una forma de escapar de tu dolor? La pregunta me hizo reflexionar. No era solo escapismo, era un renacimiento, algo que había perdido hace tanto tiempo. A cada risa compartida, el mundo se volvía más vibrante. Pero, ¿y si la realidad me engullera? El peso de la decisión tenía un sabor amargo, y mis inseguridades gritaban que la felicidad podría ser un lujo peligroso. En ese momento, un pensamiento sombrío me atravesó. ¿Qué pasaría si decidiera alejarme de Daniel? ¿Qué significaría la renuncia para mí? La inquietud acompañaba ese dilema, saboreando la idea de perder no solo una pasión, sino una parte de mí que había redescubierto. A la mañana siguiente, después de una conversación profunda con Laura, fui conducida por la inevitabilidad de encontrarme con Daniel nuevamente. Era como si necesitara esa luz otra vez, como una planta sedienta de sol. Tan pronto como llegó para una nueva entrega, mi corazón dio un brinco. «Hola, Clara, te ves radiante hoy. ¿Hay algo nuevo sucediendo?», bromeó él, con una sonrisa que iluminaba el ambiente. En realidad, una elección. Quiero saber qué significa esto para nosotros, dije con un tono vacilante, y su respuesta me sorprendió. Estoy preparado para lo que venga, dijo mirándome a los ojos con una sinceridad que me desarmó. Allí, en el umbral entre los mundos que conocía y lo que podría ser, sentí la adrenalina correr por mis venas. La conexión entre nosotros era pura, pero también cargada de consecuencias, como una historia no escrita a punto de revelarse. Pero, ¿qué significaría esto para mi vida? Cuando Daniel se acercó, el espacio entre nosotros pareció encogerse hasta que sus dudas se desvanecieron
y murmuró: ¿y si lo hacemos juntos? Ir a un lugar donde nadie nos juzgue, donde podamos ser solo nosotros. Solo un día. La invitación era tentadora, y el miedo que me sujetaba comenzó a desvanecerse. Me preguntaba si debía soltarme una vez más, si debía arriesgarme. Claro que no solo eran palabras, era una promesa de aventura, pero que también podría convertirse en un escándalo. Con la expectativa aplaudiendo nuestra conexión, la posibilidad de desenlaces sobrenaturales se volvía intensa y casi palpable. ¿Qué sucederá si decidimos aventurarnos en este deseo prohibido? Cuando la tensión entre mis sentimientos y la realidad se hizo insostenible, supe que tenía que tomar una decisión. Daniel había sido la luz en mi vida que no sabía que necesitaba, pero esa luz también podría quemar todo a su alrededor. Una semana después de nuestro beso, él me invitó a una cita en un café fuera de la ciudad, lejos de las miradas curiosas. Clara, quiero que te sientas libre para ser quien eres. ¿Cómo podría rechazar una invitación que demostraba que él realmente se preocupaba? Ese día fue mágico. Entre sonrisas y risas, Daniel parecía comprender lo que realmente necesitaba: libertad. Pero, ¿hasta cuándo podría mantener este secreto? Mientras regresaba a casa, la sensación de felicidad fue rápidamente reemplazada por la ansiedad. ¿Podría sostenerse esta nueva vida? Al llegar, encontré a mi hija, Ana, esperando en la sala. Su mirada me dijo que sabía que algo había cambiado. En un momento de vulnerabilidad, me preguntó: «Mamá, ¿estás feliz?». Fue un golpe certero en mi corazón. ¿Cómo podría explicarle lo que estaba pasando? El amor y la traición, la búsqueda de la felicidad y las expectativas sociales, todo esto mezclado en un solo momento. La presión se acumulaba, y sabía que no podía seguir ocultándolo. Ana, yo vacilé. ¿Y si ella descubría sobre Daniel? ¿Qué pasaría si mis hijos supieran que su madre estaba involucrada con un hombre que podría ser fácilmente su hermano menor? Pensé en todas las posibles consecuencias, y en un momento de impulso decidí que necesitaba ser honesta. Conocí a alguien y es diferente. Él me hace sentir viva nuevamente. La expresión de Ana cambió rápidamente. De preocupación pasó a compasión. Mi hija estaba lidiando con la idea de que yo, su madre, podría encontrar amor nuevamente. «Mamá, mereces ser feliz. Pero, ¿y papá?». Su corazón estaba involucrado en la discusión, y me di cuenta de que la lucha que llevaba conmigo misma no era solo mía, sino también una parte de la vida de ellos. «Estás pasando por esto ahora, después de todos estos años», dijo. «Si esto te hace feliz, realmente deberías seguir adelante». Sus palabras resonaron en mi mente, y me di cuenta de que mi búsqueda de felicidad no debía justificarse solo por el amor que sentía por Daniel, sino también por el coraje de vivir la verdad que deseaba para mí misma. ¿Qué harías si estuvieras en mi lugar? Si encontraras una nueva pasión, aunque eso fuera considerado un tabú. Daniel me envió un mensaje esa noche, preguntando cómo había ido mi día y si podría pasar a conversar. Una mezcla de emoción y miedo se apoderó de mí. ¿Qué le diría? ¿Cómo compartir esta transformación que estaba ocurriendo dentro de mí? Tras algunas horas, la inseguridad se desvaneció y la expectativa de verlo nuevamente tomó el control. Cuando Daniel llegó a mi casa, el ambiente era diferente. Había una tensión eléctrica en el aire. Él me miró a los ojos y dijo: «Clara, entiendo que estamos viviendo algo complicado, pero no puedo negar lo que siento por ti». Y en ese momento, me di cuenta de que el amor no solo tiene poder, sino que también transforma. Quería contarle la verdad, pero necesitaba tiempo para entender qué significaba exactamente esto. Y entonces, todo cambió en un abrir y cerrar de ojos. Una noche, mientras estábamos juntos, sonó la puerta de mi casa. Al abrirla, me encontré con la visión de mi ex-suegro, con una mirada confundida y angustiada. El mundo parecía desplomarse. ¿Qué pensaría él? ¿Cómo reaccionaría al descubrir la verdad sobre Daniel? «Clara, ¿qué está pasando aquí?», preguntó, y mi respiración se detuvo. El dilema que hasta entonces era una lucha interna sobre el amor y las responsabilidades se convirtió instantáneamente en un escándalo a la vista de todos. ¿Qué harías si estuvieras en mi lugar? ¿Cuál sería tu reacción? La historia de amor y traición de Clara y Daniel nunca sería la misma. Ahora, no se trataba solo de amor y felicidad, sino de enfrentar los miedos y las consecuencias de las decisiones que tomé. Y así,
Mientras la narrativa se desarrollaba, me di cuenta de que cada uno de nosotros pasa por momentos en los que debemos confrontar la verdad, y la verdad muchas veces puede ser dolorosa. Si has llegado hasta aquí y te preguntas qué sucederá con Clara y Daniel, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita para recibir notificaciones sobre los próximos capítulos de esta compleja historia de amor, traición y todos los dilemas que rodean la vida. Cada uno de nosotros tiene su propia historia de infidelidad y traición. Comparte la tuya en los comentarios. Estamos listos para escuchar y contar tu experiencia aquí. El amor puede ser un viaje difícil, pero sin duda es un viaje que todos deben explorar. Y para Clara, esta historia estaba lejos de terminar. Las semanas que siguieron a nuestra revelación fueron un torbellino. La vida se trazó en una línea tenue entre el amor que florecía entre Daniel y yo y las sombras de la culpa y el miedo que sellaban mi corazón. La conexión que una vez trajo luz a mi vida ahora pulsaba con la incertidumbre de lo que el futuro podría deparar. Daniel se había convertido no solo en una pasión, él simbolizaba todas las posibilidades que antes pensé haber perdido. En esa noche fatídica, el rostro de mi ex-suegro, que se presentó en la puerta de mi casa, fue solo un contrapunto a la visión que esperaba encontrar. Una mirada de amor y apoyo, un refugio contra los conflictos internos. En lugar de eso, estaba a punto de enfrentar el juicio y la desaprobación. Clara, ¿qué está pasando aquí? La pregunta resonó en el aire denso entre nosotros, y mi mente se bloqueó. Un instante se transformó en una eternidad mientras intentaba encontrar palabras que no sonaran vacías o llenas de excusas. ¿Qué vería él en mí al mirar esa escena? ¿Sería capaz de comprender que el amor puede emerger de lugares inesperados? Papá, yo... Ana dijo antes de que pudiera hablar. Su mirada hablaba por sí misma, como si cargara con la culpa de cada elección. Conocí a Daniel y... Mis palabras se desenvuelven lentamente, cada sílaba pesando como una piedra. Él me hace sentir viva nuevamente. Las reacciones fueron instantáneas. Mi ex-suegro fijó una mirada perturbada en Daniel, que se mantenía de pie a mi lado, tan presente y tan vulnerable como yo. Las emociones corrieron como olas, y la tensión entre nosotros era palpable. Lo que había sido un descubrimiento íntimo se había convertido en un escándalo potencial. «Clara, ¿tienes hijos?», dijo él, con una voz llena de desaprobación que cortaba como un cuchillo. «¿Cómo puedes pensar en todo esto? ¿Qué va a pasar con la familia?». Sentí mi corazón destrozarse. La verdad era que ese amor que estaba construyendo con Daniel era una construcción que podría desmoronarse en cualquier momento bajo el peso de las expectativas y el peso del pasado. Pero también sabía que la felicidad no era un crimen y que el amor no debía inclinarse ante reglas rígidas y temporales. «¡Papá!», Ana interrumpió, su tono ahora más firme. «Mamá merece ser feliz. Todos estamos solo tratando de vivir nuestras vidas de la mejor manera posible. La felicidad no debe ser negada». Y en ese momento, me di cuenta de que la valentía que había buscado fuera de mí finalmente emergió. Era risa, amor, felicidad y dolor, todo entrelazado. La mirada de Daniel hacia mí estaba llena de esperanza y comprensión. Él había visto lo peor y lo mejor de mí, y aún así se mantenía cerca. ¿Qué hacer ahora? La elección era mía. Podía luchar por mantener la verdad que había encontrado con Daniel, o sucumbir a la presión social y al miedo. La vida está llena de riesgos, y no puedo prometer que esto no traerá dificultades. Para mí, para ustedes, o para cualquiera. Pero quiero vivir la verdad que descubrí. Con usted, Daniel, aprendí a sentir nuevamente. Y eso es algo que no puedo simplemente descartar. Declaré, encontrando mi propio poder en palabras que antes temía pronunciar. La única forma de saber si esto está bien o no es vivir. Quiero ser honesta con ustedes, añadí, dirigiendo mi mirada hacia mi ex-suegro, que parecía tener su mundo volteado de cabeza. En esa escena, en el umbral de la revelación, me di cuenta de que el amor es complejo y multifacético, y a veces es necesario sumergirse en aguas profundas para realmente entender lo que se tiene. Mientras observaba las reacciones a mi alrededor, comprendí que las consecuencias de mis elecciones podrían ser dolorosas, pero independientemente de lo que viniera, haría lo que considerara correcto para mí y para mi corazón. Y así, con esta nueva perspectiva,
La historia de amor entre Clara y Daniel recién comenzaba. Un viaje que, lejos de ser perfecto, estaría lleno de crecimiento, autodescubrimiento y, quién sabe, un amor que podría resistir los desafíos que se avecinaban. Si has llegado hasta aquí, sabe que esta narrativa está abierta a nuevas interpretaciones y discusiones. El amor, sus matices, sus traiciones y alegrías son eternos. Deja tu comentario sobre cómo manejarías dilemas similares y comparte tus experiencias. Juntos exploraremos lo que significa amar verdaderamente, independientemente de las presiones que la vida nos impone. Cada uno de nosotros lleva una historia única y, a través del intercambio, podemos aprender y crecer.